En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Además, en el versículo 5 aprenderemos que en el bautismo participamos en una semejanza de su muerte. Note en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que en el bautismo somos bautizados para muerte, entramos en la muerte de Cristo, participamos o somos bautizados en una semejanza de su muerte, porque es una crucifixión la que sucede en el bautismo. Note el versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, juntamente con Cristo. ¿Cuándo? ¿En dónde? En el bautismo. Somos crucificados juntamente con Cristo. Es la crucifixión del viejo hombre, del hombre de pecado, del hombre que servía al pecado. Recuerden la pregunta, ¿debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Ya morimos al pecado. ¿Cuándo? Cuando nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo Jesús, en semejanza de la muerte de Cristo Jesús, en nuestra propia muerte al pecado, porque fuimos crucificados, es decir, el viejo hombre fue crucificado y en el bautismo morimos al pecado. Note el versículo 10 de Romanos 6, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Nosotros también morimos, así como Cristo murió al pecado, nosotros también morimos al pecado en nuestro bautismo. Hemos muerto al pecado. Esto no sucede antes del bautismo, estimado, sucede en el bautismo. No es algo que sucedió y el bautismo lo refleja, es algo que Dios obra en nosotros cuando somos bautizados. No es sencillamente el arrepentimiento el que logra la muerte al pecado, es el bautismo en el cual Dios logra la muerte nuestra al pecado y somos crucificados juntamente con Cristo. En el bautismo somos sepultados también juntamente con Él. Sí, el ser bautizado en Cristo incluye el ser sepultado juntamente con Él. Así dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. Es en nuestra sepultura que morimos. Es cuando somos sepultados en el agua con Cristo que morimos al pecado. El concepto de una sepultura concuerda, por supuesto, con el significado básico de la palabra bautismo: inmersión, sumersión. El sepulcro es el agua. Por tanto, la acción del bautismo no es el rociamiento, no es la aspersión, sino la inmersión en el agua. Y esto se refleja también en otra palabra que se encuentra en el capítulo 6 y el versículo 5, y es el ser plantado. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que hay dos palabras en los versículos 4 y 5 que señalan que la acción del bautismo es inmersión y excluye tajantemente el concepto de que pueda ser por otro modo de bautismo que le llaman, como la aspersión o el rociamiento. Requiere el ser sepultado, requiere el ser plantado para ser bautizado bíblicamente. Y uno no es sepultado con un rociamiento, sino que lo es por medio de ser sumergido, por medio de la inmersión en el agua. No nos bajamos en el agua a solas también, sino que es juntamente con Él. Cristo está con nosotros espiritualmente en esta sepultura. Nuestro viejo hombre se crucifica juntamente con Él. Morimos con Él.
una parte espiritual de nosotros se queda sepultado. Y esta parte es el viejo hombre, según el versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Además, el ser bautizado en Cristo incluye no solamente una sepultura, no solamente entrar en su muerte, incluye también una resurrección. Una resurrección que tiene como fin, como propósito, que nosotros andemos en vida nueva. Les está recordando a estos cristianos en Roma y a nosotros. Cuando empezamos a pensar, bueno, de todas maneras, Dios me va a perdonar. Su gracia es sobreabundante. Si yo cometo pecados, pues Dios siempre perdona. Por eso es que tenemos la gracia de Dios. No tengo que preocuparme por eso tanto. Claro que voy a cometer mis pecados, soy débil y hago estas cosas, pero la gracia de Dios me cubre. Este modo de pensar, si estamos pensando que esto nos justifica para practicar el pecado, es un pensamiento totalmente errado, contrario al concepto bíblico de la justificación, la salvación, la redención que tenemos en Cristo Jesús. Cuando somos bautizados, somos resucitados también, y resucitados para que ya no andemos en aquella vida anterior, sino que nosotros andemos en vida nueva. Es en el momento del bautismo que recibimos vida nueva. El bautismo no es un símbolo que representa la vida nueva que ya recibimos cuando aceptamos a Cristo. El bautismo es el momento de muerte al pecado, de resurrección a vida nueva. Este es el nuevo nacimiento del cual habló Cristo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Este es el lavamiento de la regeneración, el lavamiento en el cual somos regenerados, recibimos vida de nuevo, vida nueva, que menciona Pablo a Tito en Tito capítulo 3 y el versículo 5. Es en esto que Dios, por su gracia maravillosa, nos da vida juntamente con Cristo, como Pablo escribe en Efesios 2:5, antes del momento del bautismo. Uno está muerto en el pecado, pero desde el momento del bautismo recibe vida nueva. Y nueva criatura es. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo entramos en Cristo? Según el texto en Romanos 6:3 y 4, es en el bautismo. Según Gálatas 3:27, es en el momento del bautismo que entramos en Cristo. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo morimos al pecado. En Cristo resucitamos para vida nueva. Somos criatura nueva. Nueva creación, como dice Pablo en Gálatas capítulo 6 y el versículo 15. Y esto es lo que vale para Dios. De la misma manera que Cristo resucitó y vive completamente aparte del pecado para Dios. Noten versículos 9 y 10 acerca de Cristo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive, ya no vive para el pecado. Y nosotros no debemos tampoco. La vida nueva, claramente, no incluye el practicar el pecado. Y esto es algo que él sigue explicando en los siguientes versículos. Así que hemos notado ahora que el propósito del bautismo es la muerte y la vida nueva. La muerte al pecado y la vida nueva separada del pecado. También en los versículos 5 y 6 nos dice directamente
que la muerte en el bautismo es para que no sirvamos más al pecado, leyendo el texto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, esto es lo que sucede cuando somos sumergidos en el agua, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, esto sería el hombre que servía al pecado, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nos está enseñando que la santidad debe ser el resultado de la vida nueva. Debe ser la característica de la vida que recibimos en el momento del bautismo. Fuimos plantados juntamente con Cristo, sepultados con Él, en la semejanza de su muerte. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Estamos estudiando en Romanos 6, 5 y 6 que la muerte en el bautismo es para que no sirvamos más al pecado. En el versículo 5 nos declara que fuimos plantados en la semejanza de su muerte. Y parte de esta semejanza es nuestra crucifixión personal. Porque el versículo 6 declara que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El viejo hombre, según Efesios capítulo 4 y el versículo 22, se caracteriza por vicios y deseos engañosos. Así que claramente el viejo hombre se trata de aquella práctica de nuestra vida, aquel carácter que no estaba de acuerdo con la santidad, que no estaba sujeta a la voluntad de Dios, sino sujeto a la voluntad de la carne, a los vicios, a los deseos engañosos, en realidad a la potestad del príncipe del aire, a la voluntad del diablo. Encontramos una descripción detallada de la conducta del viejo hombre en las epístolas de Pablo a los Efesios y también a los Colosenses. En Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 22, nos está exhortando a despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego, comenzando en el versículo 25, nos describe en más detalle lo que esto significa. Dice, por lo cual desechando la mentira. Así que el viejo hombre era mentiroso. Airaos, dice en el versículo 26, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. De modo que el viejo hombre estaba caracterizado por la ira. Además, dice en el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Así que el viejo hombre está caracterizado por hurtar. En el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. De modo que el hablar del viejo hombre es aquello que se está señalando aquí. En el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, todas estas características del viejo hombre: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Así que esto nos da a entender lo que es el viejo hombre, y en Colosenses 3, 5 a 9 puede leer una lista similar, y nos da a entender cuál es la conducta, cuáles son las actitudes del viejo hombre. Ahora note lo que está diciendo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Qué significa crucificar nuestro viejo hombre? Bueno, sencillamente significa abandonar aquellas actitudes y aquella conducta. Recuerden que la crucifixión es para muerte. Estamos estudiando en términos globales, estamos estudiando que el bautismo es para muerte. Y esta muerte en el bautismo es para que no sirvamos más al pecado, porque nuestra muerte es semejante a la de Cristo Jesús. En que Él fue crucificado, nosotros también crucificamos el viejo hombre, o sea, abandonamos, morimos a aquellas actitudes y aquella conducta.
dejamos que estas cosas queden sepultadas, que ya no sean parte de nuestro carácter, que ya no sean parte de nuestra actitud. Es decir, que aquel yo carnal ya no domina mi vida, porque he entregado mi vida al Señor Jesucristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo expresa usando los mismos términos en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, cuando él declara: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cuál es el resultado de esto, Pablo? Ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ser crucificado con Cristo significa ya no ser dominado en su conducta, en sus actitudes por su yo carnal, sino ser dominado en su conducta y en sus actitudes por el Señor Jesucristo. Él vive en uno. Recuerden el contexto ahora en Romanos capítulo 6 de lo que estamos estudiando. Viene Pablo hablando en los capítulos 3 y 4 y 5 acerca de la maravillosa gracia de Dios que no inculpa de pecado a nosotros, que vivimos por fe, que somos justificados por medio de la fe. Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados. No nos tiene contra nosotros. Hemos sido perdonados, lavados, limpiados, redimidos con la sangre de Jesucristo. Donde abunda el pecado, abunda más la gracia, dice. Entonces algunos dirán, entonces, si yo peco no es gran cosa. Al contrario, pecar, vivir en pecado, seguir pecando, practicar el pecado, es contrario a la naturaleza de lo que ha sucedido en su vida cuando fue justificado por fe. Usted fue justificado por fe en el momento de su bautismo, que es una obra de fe en el poder de Dios que actúa en nosotros para sepultarnos y resucitarnos para una vida nueva. Y en esto usted murió al pecado, murió su viejo hombre, y muriendo este viejo hombre crucificado, todas estas actitudes y esta conducta que caracterizaba al viejo hombre no puede ser parte de la vida nueva. El versículo 6 nuevamente de Romanos capítulo 6 que estamos estudiando dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El propósito de esta crucifixión, de esta sepultura, de esta muerte en el bautismo, era que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado probablemente se refiere al cuerpo figurativo contaminado por el pecado y acostumbrado a la práctica del pecado. Este cuerpo del pecado es espiritualmente cortado y echado de nosotros, destruido. Cortado y echado de nosotros, ¿cuándo? En el momento del bautismo, dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En él, es decir, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, es decir, ningún ser humano lo hizo. El que lo hace es Cristo, es la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es esta circuncisión? No es cortar el prepucio en el varón, sino que es echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Somos bautizados, aprendemos aquí en Romanos capítulo 6 y el versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Somos circuncidados por Cristo, dice Pablo en Colosenses capítulo 2 y el versículo 11, cuando Él echa de nosotros, corta y echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y cuando sucede esto, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder o en la operación de Dios que lo resucitó de los muertos.
Así que el cuerpo del pecado es destruido por obra de Cristo, por nuestra fe en Él en el momento del bautismo, queda destruido, hecho nulo. Y Dios tiene en mente algo muy importante al hacer esto, un fin. El fin de esta acción espiritual, dice el texto, es que no sirvamos más al pecado. Note cómo dice el texto exactamente en Romanos capítulo 6 y el versículo 6. ¿Qué sucedió? Nuestro viejo hombre fue crucificado. Debemos saber esto, debemos entenderlo, juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, cortado, echado de nosotros. ¿Con qué fin en mente? A fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es una posibilidad que anteriormente, antes de que fuera cortado y echado de nosotros, antes de que fuera destruido el cuerpo del pecado, antes de morir nuestro viejo hombre, antes de ser sepultado en el agua del bautismo con Cristo Jesús, antes de esto, no era factible para nosotros el no servir más al pecado, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora Dios nos ha librado de esta esclavitud. Él ha destruido en el bautismo el cuerpo del pecado para que no sirvamos más al pecado. La obra de Dios en hacer posible la crucifixión del viejo hombre y la destrucción del cuerpo de pecado en Cristo tiene como meta y como resultado positivo nuestra libertad de la esclavitud al pecado. Entonces, seguir sirviendo al pecado después de lo que sucede espiritualmente en el bautismo contradice por completo el propósito que Dios tenía en mente al hacer posible nuestra redención. No tiene sentido. O no entendemos lo que Dios ha hecho, o no lo hicimos porque no lo entendimos nosotros y no lo hicimos con fe, o nos estamos rebelando completamente contra el plan de Dios y somos ingratos ante la maravillosa bendición de la salvación y la redención obrada por Cristo. Una de estas cosas tiene que ser la realidad si nosotros como cristianos seguimos practicando el pecado, si seguimos sirviendo al pecado. No tiene sentido esto. Tiene sentido. Entiendo. Dios entiende. Veremos que Pablo entiende que tiene sentido no vivir perfectos. Esto era el requisito de la ley. Ninguno vive perfectamente lo que Dios requiere. Esto era la exigencia de la ley. Pero no tiene sentido el sencillamente dejarse llevar por los deseos y las pasiones de la carne. No tiene sentido dejarse dominar nuevamente por aquello al cual morimos. No tiene sentido sujetarnos a aquello del cual fuimos librados mediante la sangre de Cristo Jesús. No tiene sentido seguir viviendo, practicando el pecado, perseverando en el pecado para que la gracia abunde, atrevido a que, bueno, de todas maneras, todos pecamos y la gracia de Dios es sobreabundante y Él me cubre en todo. Esto no es lógico espiritualmente hablando si sabemos lo que Pablo dice que debemos saber. Si sabemos lo que sucedió en el bautismo nuestro. Muchas personas no saben, es obvio. A algunas personas no les importa, también es obvio. Algunas personas no entienden. Pero debemos entender y debemos ser recordados. Nuestro bautismo es ese momento. Debe quedar en nuestra mente, no solamente como el momento en el cual fuimos perdonados, sino que debe quedar en nuestra mente, señala aquí el apóstol Pablo en su enseñanza, como aquel momento cuando nuestra relación con la práctica del pecado cambió. No solamente fuimos perdonados y fuimos librados de la condenación
por causa de nuestros pecados. También fuimos librados de la práctica, de la servidumbre al pecado. Dirá más adelante en el capítulo 6 que nosotros hemos sido libertados del pecado para servir la justicia. Así que un cristiano entregado al pecado, un cristiano que no trata de defenderse contra las tentaciones, que no trata de superar y acudir a la ayuda divina para poder resistir las tentaciones. Un cristiano carnal es una contradicción de términos. No debe existir. También dice en el versículo 5, hablando de la semejanza entre nuestro bautismo, nuestra experiencia en el bautismo y lo que sucedió en el caso de Jesucristo, porque Él murió, fue sepultado y fue resucitado. Nosotros también morimos, somos crucificados con Él, somos sepultados. Esta es la realidad que sucede en el bautismo, según el apóstol Pablo aquí en Romanos 6. Y también, de la misma manera, lo seremos en la semejanza de su resurrección, dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y esta semejanza es lo que hemos estado describiendo, así también lo seremos en la de su resurrección. Es la consecuencia natural, bueno, espiritual, de haber sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, de haber crucificado el viejo hombre. La consecuencia natural, espiritual, es que seremos en la semejanza de su resurrección. El resultado es que no servimos más al pecado, versículo 6. Es en este sentido que somos, note, tiempo presente, somos ahora en la semejanza de la resurrección de Cristo, ahora, en que no servimos al pecado. No estamos relacionados con el hombre viejo, con la vida anterior. Esto es tiempo presente. Pero esto también nos permite participar en la esperanza de la resurrección gloriosa para incorrupción en el día final, y es en este sentido que seremos, tiempo futuro, seremos en la semejanza de la resurrección de Jesucristo, como consecuencia de haber crucificado al viejo hombre, haber sido plantados en la semejanza de su muerte. También nos da esta esperanza, esta confianza, que nosotros seremos en el día de la resurrección semejantes a Él, resucitados para gloria, para incorrupción, para inmortalidad, de la misma manera que lo fue Jesucristo. Así que somos ahora en la semejanza de la resurrección de Cristo en el sentido de que no servimos más al pecado. Y seremos en el futuro en la semejanza de la resurrección de Cristo en el sentido que participaremos en la resurrección gloriosa para la incorrupción en el día final. Luego en el versículo 7 encontramos otro resultado o propósito, si quiere, de la muerte en el bautismo. Es también para que sea justificado del pecado. El texto dice, porque el que ha muerto, refiriéndose al crucificar el viejo hombre, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Note con cuidado. Él usa la palabra porque. Es decir, que sigue explicando la relación entre lo que sucede en el bautismo y la vida nueva, libre de la potestad y la práctica del pecado. Recuerde, comenzamos en el capítulo 6 y el versículo 1 y el 2 con este argumento. Debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Y cómo viviremos en aquello al cual hemos muerto? La muerte en el bautismo, el que ha muerto, ha sido justificado. Recuerde, justificado significa absuelto, declarado inocente. El momento, por tanto, de nuestra justificación del pecado es el mismo momento de nuestra muerte
al pecado. No morimos al pecado en el arrepentimiento. Hemos aprendido que morimos en el momento del bautismo. Es en el momento del bautismo que Dios, por tanto, nos justifica, nos declara inocentes. El agua no lo hace, el bautizador no lo hace, la obediencia no lo hace, Dios lo hace. Dios nos declara justos. En este momento, antes de este momento, somos culpables, condenados. Nuestra condición espiritual legal es culpables y condenados. Pero a partir de ese momento, cuando morimos al pecado, entonces somos justificados del pecado. El que ha muerto ha sido justificado, dice el texto. Y morimos en el momento del bautismo. Esto señala con tanta claridad, de manera tan específica, tan exacta, el momento en el cual Dios nos justifica, en el momento de la muerte al pecado. Y morimos al pecado, enseña Romanos capítulo 6, en el momento del bautismo.